Vamos a tejer la base de esta pieza en estambre apto para tejerse con gancho del número 3 o 3.5 en color verde muy oscuro, verde botella, verde musgo. Voy a tejer la muestra en color más claro para que puedan ver lo que voy haciendo. El gancho que voy a utilizar es del número 2.5. La base de esta pieza consta de 18 cuadrados o 18 cuadros de 4 vueltas cada uno. Son 3 hileras de 6 cuadros cada una. Les voy a mostrar cómo tejer cada cuadrado. Comenzamos haciendo un anillo mágico, 3 cadenas, y dentro de ese anillo voy a tejer 2 macizos que con las 3 cadenas forman 3 macizos, 3 cadenas, nuevamente dentro del anillo 3 macizos, tres cadenas, 3 macizos dentro del anillo, tres cadenas, dos macizos dentro del anillo, y un macizo más incompleto que se queda pendiente aquí en el gancho. Vamos a tirar del hilo para cerrar el centro, y así como se cierra esta vuelta, se van a cerrar también la vuelta 2 y la vuelta 3. Entonces del último grupo de 3 macizos tejí 2 completos, 1 incompleto, cargo mi gancho, saco un punto de donde correspondería cerrar mi vuelta, que es el primer punto que tejimos. Ahora, estos puntos que tengo en el gancho, que son 4, los vamos a cerrar de esta manera. Cargo y cierro los primeros 2 puntos, cargo y cierro los restantes. Lo que acabo de hacer sustituye a las 3 cadenas que lleva cada una de las 4 esquinas. Entonces ya les mostré cómo cerrar esta vuelta. Ahora les muestro cómo iniciar la siguiente. Saco un punto del primer espacio o de la primera esquina. Cargo y cierro juntos los 2 puntos que tengo en el gancho. Y enseguida hago 2 cadenas. Todo lo que tejí forma el primer punto o el primer macizo. La vuelta número 2 va a llevar un abanico en cada una de las 4 esquinas y 2 cadenas de separación entre un abanico y otro. El abanico consta de 3 macizos, que aquí ya tengo tejido el primero, tres macizos, 3 cadenas y 3 macizos más en el mismo espacio. Tejí el primer abanico en la primera esquina, hago las 2 cadenas de separación y tejo otro abanico en la siguiente esquina, 3 macizos, 3 cadenas y 3 macizos. Tejí ya el segundo abanico en la segunda esquina. Hago las 2 cadenas de separación
paso a la esquina número 3 y hago ahí otro abanico. Hago 2 cadenas de separación y en la cuarta esquina hago otro abanico. Tres macizos, 3 cadenas, y como tengo que cerrar ya mi vuelta, voy a hacer 2 macizos en vez de 3, y el tercero lo hago incompleto. Cargo mi gancho, saco un punto del punto donde correspondería cerrar esta segunda vuelta, cargo y cierro 2 puntos, cargo y cierro 3 puntos juntos, saco un punto en ese mismo espacio, cierro los 2 puntos juntos y hago 2 cadenas. Aquí ya tejí mi primer macizo, y en este espacio o debajo de las 2 cadenas de separación entre un abanico y otro, voy a tejer siempre 3 macizos juntos que ya están aquí. 2 cadenas, y en la primera esquina un abanico idéntico al anterior. Dos cadenas, y en el siguiente espacio que divide un abanico y otro, 3 macizos juntos. Dos cadenas y un abanico en la segunda esquina. Dos cadenas, y esto es lo que voy a repetir en lo que resta de la vuelta. 2 cadenas, 3 macizos juntos, 2 cadenas, un abanico, 2 cadenas, 3 macizos juntos, 2 cadenas, un abanico en la siguiente esquina, y cierro la vuelta como la vuelta anterior. Entonces este sería el último abanico antes de cerrar mi vuelta, y lo que tejí fue 3 macizos, 3 cadenas, 2 macizos completos, el tercer macizo incompleto que se queda pendiente en el gancho, y les repito, como cerramos la vuelta, cargamos el gancho, sacamos un punto donde corresponde cerrar esta vuelta número 3, y los 4 puntos que me quedan en el gancho los voy a cerrar de esta manera. Cargo y cierro 2, cargo y cierro 3, saco un punto en ese espacio, cierro los 2 puntos juntos y hago 2 cadenas, y aquí tengo ya mi primer macizo para iniciar la vuelta número 4. Entonces en este espacio voy a tejer 3 macizos juntos que ya tengo aquí, 2 cadenas, aquí tengo otro espacio, tengo que hacer también 3 macizos juntos, dos cadenas,
Ahora llego a la primera esquina, voy a hacer un abanico idéntico al anterior, debajo de esas 3 cadenas o de ese espacio. Ahora 2 cadenas, y lo que voy a repetir en lo que queda de la vuelta son 3 macizos, 2 cadenas, 3 macizos, 2 cadenas, un abanico, 2 cadenas, 3 macizos, 2 cadenas, 3 macizos, 2 cadenas, un abanico, 2 cadenas, 3 macizos, 2 cadenas, 3 macizos, 2 cadenas. Y este abanico, recuerden que en las vueltas anteriores se tejía incompleto el último punto. Ahora no, se va a tejer el abanico completo idéntico al anterior en esta esquina, y vamos a cerrar la vuelta haciendo 2 cadenas y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Esta vuelta número 4 se va a cerrar haciendo completo entonces el último abanico, 2 cadenas y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Para comenzar la unión de los cuadrados, vamos a tener en cuenta que solamente al primer cuadrado se le va a cortar el hilo y se va a ocultar el sobrante con aguja lanera. A partir del segundo se va a tejer toda esta parte y la mitad del tercer abanico. Digamos que si estamos contando de aquí hacia acá, este sería el primer abanico, este el segundo y este el tercero. Entonces tejeríamos solamente esta parte y 3 macizos del tercer abanico más una cadena para poder unir al cuadro siguiente. Tenemos que unir en un principio 4 cuadrados consecutivos para formar una línea. ¿Cómo los vamos a unir? Dejando rematado, recuerden, el primer cuadrado y el segundo haciendo de aquí hasta aquí. Hice entonces la mitad del abanico, que consta de 3 macizos y una cadena. Ahora busco la primera esquina, la del lado derecho del primer cuadrado. Paso el gancho por ese espacio, atraigo el hilo hacia mí y hago un punto deslizado. Y enseguida una cadena. Todas las uniones, ya sean en esquina o en cada uno de los espacios, se va a hacer de esta misma manera. Voy a repetir el paso. Hice una cadena, atravieso con el gancho la primera esquina, hago un punto deslizado y una cadena. Siempre la unión se va a hacer de esta manera: una cadena, un deslizado en el espacio y una cadena. Ahora voy a regresar al cuadrado que estoy tejiendo a terminar el abanico de esta tercera esquina. Entonces lo que me falta hacer nada más son 3 macizos.
porque las 3 cadenas ya quedaron aquí en esta unión. Una cadena, un deslizado que sería la segunda cadena y una cadena que sería en este caso la tercera cadena que divide al abanico. Entonces ya está completo el abanico. Tengo que unir en el siguiente espacio una cadena, un deslizado en el siguiente espacio y una cadena. Regreso al cuadrado que estoy tejiendo y hago 3 macizos en el primer espacio. Una cadena, un deslizado en el siguiente espacio para hacer la siguiente unión y una cadena. Regreso al cuadrado que estoy tejiendo y voy a hacer 3 macizos en el siguiente espacio. Una cadena, un deslizado en el siguiente espacio y una cadena. Regreso al cuadrado que estoy tejiendo y en la última esquina o la cuarta esquina voy a hacer la mitad del abanico, que consta de 3 macizos, una cadena. Ahora hago un punto deslizado en esa esquina, más una cadena. Regreso al cuadrado que estoy tejiendo, termino el abanico con 3 macizos, hago 2 cadenas y cierro esta vuelta número 4 con un punto deslizado. Ya que tengo la unión, vean en cuántos lugares unimos: una esquina, un espacio, 2 espacios, 3 espacios y otra esquina. Así como uní este cuadrado a este, vamos a unir otro a este y así hasta tener 4 en total. Estos 4 cuadrados los vamos a dejar pendientes porque necesitamos tener otra pieza ya tejida para poder ir uniendo a esta que acabamos de tejer. La segunda pieza va a llevar 18 cuadrados como estos. La primera vuelta se va a tejer en color rojo, la segunda en color blanco, la tercera en color verde completa en el primer cuadro. Ese se va a rematar, se va a cortar el hilo y a ocultar el sobrante con aguja lanera. Y a partir del segundo, que se va a unir de esta forma solamente en una esquina, vamos a tejer solo una parte de la vuelta y a dejar libre la última esquina para poderla unir. De esta forma vamos a unir 17 cuadrados consecutivos. Vean de qué manera se unen en 2 esquinas y las otras 2 se quedan una arriba y una abajo, de modo que forman, digamos, un rombo. En esa posición deben quedar. Entonces, después de haber unido esos 17 cuadrados, con el cuadrado número 18 vamos a unir los dos lados. Entonces les voy a mostrar aquí cómo unir uno con otro y después cómo unir el primero con el penúltimo. Este es el último cuadrado, entonces tejimos una vuelta en color rojo, que fue la primera, la vuelta número 2 en color blanco. Vamos a comenzar la vuelta número 3 en una de las esquinas y ahí vamos a tejer un abanico.
Ahora 2 cadenas. En el espacio que está entre un abanico y otro voy a hacer 3 macizos juntos. Dos cadenas, un abanico en la segunda esquina, dos cadenas, 3 macizos juntos en el siguiente espacio entre un abanico y otro de la vuelta anterior, dos cadenas, un abanico en la siguiente esquina que es la tercera, dos cadenas, 3 macizos juntos en el espacio entre un abanico y otro de la vuelta anterior, dos cadenas, y aquí me queda libre la última esquina. Entonces aquí, para unir, lo que tengo que hacer son 3 macizos, una cadena, y voy a hacer la unión como los cuadrados anteriores con un punto deslizado y una cadena, y regreso a mi cuadrado a terminar el abanico. Dejo los 3 macizos que me faltaban, 2 cadenas, 3 macizos juntos en el último espacio, dos cadenas y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta número 3. Entonces de esta forma vamos a unir, les repito, 17 cuadrados. El cuadrado número 18 se va a unir con el primero y con el cuadrado número 17. Aquí ya acomodé los 17 cuadrados, de modo que se formó un círculo. Este es el cuadrado número 1 y este es el 17. Vamos a unir ambos con este cuadrado número 18. Tejí solamente en una esquina un abanico, 2 cadenas, 3 macizos juntos en el espacio que está entre el primero y el segundo de los abanicos de la vuelta anterior, 2 cadenas, 3 macizos en la segunda esquina y una cadena. Ahora voy a colocar el gancho en el cuadrado número 1 y voy a hacer un punto deslizado ahí en esa esquina. Después tejo una cadena, regreso al cuadrado que estoy tejiendo y termino de hacer el abanico. Aquí ya está terminado, ya están unidas estas esquinas. Ahora hago 2 cadenas, 3 macizos juntos en el siguiente espacio en el que divide un abanico y otro de la vuelta anterior.
2 cadenas y en la siguiente esquina 3 macizos, tres cadenas y 3 macizos. Aquí ya llevo 3 esquinas. Hago 2 cadenas y en el siguiente espacio entre un abanico y otro de la vuelta anterior 3 macizos juntos. Dos cadenas y en el último abanico o en la última esquina voy a tejer 3 macizos, una cadena y voy a unir al cuadrado número 17 en esta esquina, haciendo un punto deslizado y una cadena. Aquí ya tengo hechas las dos uniones, ya está cerrado por completo el círculo. Lo que corresponde hacer ahora es terminar el último abanico, hacer 2 cadenas, 3 macizos juntos en este espacio, 2 cadenas y un punto deslizado en el primer punto que tejimos en esta vuelta de este último cuadrado para cerrarla. Vamos a cortar el hilo, ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos haciendo una vuelta en todo el contorno en color verde oscuro. Lo que vamos a hacer para tejer la siguiente vuelta es doblar los cuadrados de esta manera, de modo que el revés quede por dentro, el derecho por fuera. Y así juntos vamos a iniciar colocando en una esquina o en el pico que forma el triángulo el estambre en color verde oscuro y en ese espacio voy a tejer un abanico. Después 2 cadenas y en este espacio 3 macizos juntos. Enseguida 2 cadenas y en este espacio 3 macizos juntos. Vamos a pasar ahora al siguiente cuadrado y en el primer espacio, que es este, vamos a tejer 3 macizos juntos. Dos cadenas, en este siguiente espacio 3 macizos juntos. Dos cadenas
Y aquí en esta esquina del segundo triángulo, porque aunque hicimos cuadrado lo estamos doblando, forma un triángulo, vamos a tejer un abanico. Ahora 2 cadenas y en este siguiente espacio 3 macizos juntos. Dos cadenas y en este siguiente espacio 3 macizos juntos. Paso al tercer triángulo y en este primer espacio 3 macizos juntos. Y esto es todo lo que voy a tejer sobre cada uno de los triángulos. En cada esquina o en la punta del triángulo un abanico. 2 cadenas en el primer espacio, 3 macizos juntos. 2 cadenas en el segundo espacio, 3 macizos juntos. Paso al siguiente triángulo y en el primer espacio 3 macizos juntos. 2 cadenas en el segundo espacio, 3 macizos juntos. 2 cadenas en la punta del triángulo número 2, un abanico. 2 cadenas en el primer espacio, 3 macizos juntos. 2 cadenas en el segundo espacio, 3 macizos juntos. Paso al triángulo número 3 y tejo en el primer espacio 3 macizos juntos. 2 cadenas en el segundo espacio, 3 macizos juntos. 2 cadenas y en la punta de ese tercer triángulo un abanico, y así hasta terminar. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y continuamos con la unión de los cuadrados en color verde oscuro, que es la base, con esta pieza que es la orilla. En este gráfico les muestro cómo debe quedar unido este tapete. Estos son los 4 cuadrados que unimos al principio entre sí. Formaron una línea. La orilla son los triángulos, los 18 triángulos que unimos. Y el primer cuadrado que se va a unir es este. Y después este. Tanto a los cuadrados del centro como a uno de los triángulos, el que tiene exactamente a un lado. Vamos a unir este cuadrado, digamos, al triángulo número 1. Después dejamos libres 8 triángulos hasta aquí y unimos al triángulo número 9. Entonces nos va a quedar esta línea corrida de 6 cuadrados en color verde oscuro. Y una vez que unimos ya en ambos lados a los triángulos, vamos a comenzar a unir este cuadrado y después este, de modo que nos quede una letra T en el centro. Después de estos dos vamos a unir esta línea de 4, después esta, y los últimos cuadrados que se van a unir para completar el tapete son este y este. Estos dos triángulos que vamos a unir primero se unen en 5 puntos al cuadrado del centro y en 3 puntos al triángulo, al igual que este, en 5 puntos al cuadrado del centro y en 3 puntos al triángulo.
estos cuadrados que vamos a unir en las esquinas se van a unir en 5 puntos al cuadrado del centro, en 3 puntos a este triángulo y en 3 puntos a este triángulo. Esta parte se queda libre porque ahí vamos a unir el siguiente cuadrado. Terminando de unir este, vamos a unir de la misma forma el de acá, en 5 puntos al cuadrado del centro, en 3 puntos a este triángulo y en 3 puntos a este triángulo. Ya que tenemos estos dos, los siguientes se van a unir ahora en 3 puntos al triángulo, en 5 al cuadrado de arriba o de al lado, en 5 al cuadrado del centro. Son 3 lados en los que se va a unir, y así como uní este, voy a unir este de acá y después 3 y 3 que se unen idénticos a estos dos. Finalmente vamos a unir este cuadrado y este, que se unen en 5 lados, en 5 puntos al cuadrado del centro, en 5 puntos al cuadrado que tiene a un lado, en 3 puntos en este triángulo y en 3 puntos en este triángulo. Aquí ven los números, son la cantidad de puntos con los que se une cada lado. Y tal como uní este, voy a unir este de acá. Les dejo el esquema por si les sirve de referencia y les explico cómo se hace cada una de las uniones. Tenemos aquí la primera línea de 4 cuadrados que unimos en forma consecutiva, uno enseguida del otro. Los vamos a poner en el centro de esta tira de triángulos que vamos a colocar con la punta hacia afuera en todos los casos y con el derecho viendo hacia nosotros. Como les mencioné, vamos a unir al triángulo número 1. Aquí lo que tejí son 3 macizos, 2 cadenas, 3 macizos, 2 cadenas y la mitad del abanico, que son 3 macizos y una cadena, para comenzar a unir en esta parte. Entonces la unión se hace idéntica a las de aquí.
uní ya, uní ya este lado. Voy a continuar tejiendo este como corresponde en la vuelta, que es la vuelta número 4 la que estamos tejiendo de este cuadrado número 5. Llegué a la esquina, tejí del abanico solo 3 macizos y una cadena y vamos a hacer la primera unión aquí. Vamos a unir en la división entre un triángulo y el otro. Voy a pasar el gancho debajo de esa división y ahí hago un punto deslizado. Después una cadena. Continúo tejiendo sobre el cuadrado. Haciendo la parte que me falta del abanico, que son 3 macizos. Dos cadenas, 3 macizos en el siguiente espacio de ese cuadrado. Una cadena. Y ahora voy a unir debajo de la vuelta en color rojo. Igual que hice esta unión, paso el gancho de abajo hacia arriba, saco un punto y con él hago un punto deslizado, después una cadena, continúo tejiendo hasta llegar a la mitad del siguiente abanico. Hice la mitad del abanico, que son 3 macizos y una cadena. Y voy a hacer la tercera unión entre un triángulo y el siguiente, igual que hice la primera. Paso el gancho de abajo hacia arriba y hago un punto deslizado, después una cadena y termino de tejer la vuelta, que voy a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos en este cuadrado. Entonces en cada triángulo, como les dije, va a llevar 3 puntos de unión con el cuadrado, y quiero que vean que lo demás queda libre, queda suelto, no está fijo al triángulo, solamente en estos 3 puntos. Así como unimos este cuadrado de este lado, vamos a unir el del lado opuesto en el triángulo número 9. De modo que vamos a tener 6 cuadrados consecutivos.
Una vez que ya unimos estos cuadrados en los extremos, vamos a unir ahora en la esquina. Lo mismo que tejí en este cuadrado, hice aquí hasta llegar a la primera esquina, en la que tejí 3 macizos y una cadena que forman la mitad del abanico. Entonces aquí tengo 2 triángulos que forman una escuadra. Voy a comenzar a unir aquí, después aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces tejí una parte de este lado hasta llegar a la primera esquina, hice una unión, una segunda unión, la tercera, la cuarta y la quinta. Ahora voy a unir este cuadrado con este en 5 puntos como las uniones anteriores, y termino cerrando la vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo también como en todos los casos y ocultar el sobrante con aguja lanera. Tal y como uní este, vamos a unir el opuesto, otro de este lado, y una vez que tenemos esos dos en la parte de abajo, en el otro lado vamos a unir también
estos mismos dos cuadrados aquí y acá. Aquí no sé si puedan apreciar en cámara que los triángulos se levantan, ya quedan erguidos. Vamos a unir los siguientes 4 cuadros de este lado. Hicimos aquí lo mismo en la cuarta vuelta de este cuadrado. 3 macizos, 2 cadenas, 3 macizos, 2 cadenas y la mitad del abanico, que son 3 macizos y una cadena. Entonces vamos a hacer una unión aquí, aquí y aquí sobre el triángulo, y después 5 uniones de este lado en 5 puntos y en 5 puntos de este lado. Y así como estoy uniendo este, vamos a unir 3 más. Y de este lado, este a la misma altura y 3 más también hacia acá. Les mostré ya cómo unir este cuadrado y este. Después estos dos. Terminamos ya de unir los siguientes 4 en cada lado. Por último les voy a mostrar cómo hacer este cuadrado en el que se unen los 4 lados, y de la misma manera van a unir este. Entonces aquí coloqué el tapete en forma vertical, y del último cuadrado de esta línea tejí 3 macizos juntos y una cadena. Voy a buscar el tercer espacio o el espacio central de los 3 que hay aquí, y ahí voy a hacer una unión. Hago una cadena, tejo 3 macizos en el siguiente espacio,
una cadena, uní aquí, busco el siguiente espacio y hago otra unión, una cadena, llegué a esta esquina, voy a tejer aquí la mitad del abanico, tres macizos y una cadena, es lo que acabo de tejer. Ahora voy a unir en el mismo punto en donde están unidos estos tres cuadrados. Voy a buscar el centro y ahí hago otra unión. Una cadena, regreso al cuadrado que estoy tejiendo para terminar el abanico. Me faltaban solamente tres macizos. Ya los tengo aquí. Voy a hacer una cadena. He tejido hasta aquí tres uniones. Ahora tengo el tapete en forma horizontal para unir en este lado. Entonces, tal y como hicimos las uniones aquí, vamos a hacer en esta parte. Uní la esquina, voy a hacer tres uniones más a lo largo del cuadrado y voy a unir la siguiente esquina en medio de estos dos triángulos aquí. Entonces terminé el abanico, hago una cadena, busco el primer espacio y hago una unión, una cadena, los tres macizos en el primer espacio del cuadrado que estoy tejiendo, una cadena, hago la siguiente unión, una cadena, tres macizos en el siguiente espacio del cuadrado que estoy tejiendo, una cadena, hago otra unión, una cadena, la mitad del siguiente abanico, que son tres macizos y una cadena. Hago la unión entre un triángulo y otro, una cadena, giro el tejido, lo coloqué nuevamente en forma vertical para hacer esta unión y esta. Les recuerdo que en el triángulo solamente se hacen tres uniones, la que acabamos de hacer, una en el centro y otra entre un triángulo y otro. Entonces regreso al cuadrado que estoy tejiendo a terminar el abanico. Me faltaban tres macizos, ya los tejí. Ahora hago dos cadenas, tres macizos en el siguiente espacio del cuadrado que estoy tejiendo, una cadena, voy a unir en el centro del triángulo debajo del color rojo, una cadena, regreso al siguiente espacio del cuadrado que estoy tejiendo y hago tres macizos,
2 cadenas, llegué a la siguiente esquina, voy a hacer la mitad del abanico, que son 3 macizos, una cadena y voy a hacer esta unión. Ahora una cadena, giré nuevamente el tejido, lo tengo en forma horizontal ahora. Después de la última unión regreso al cuadrado que estoy tejiendo y termino el abanico. Hice los 3 macizos que me faltaban de ese abanico. Ahora 2 cadenas, 3 macizos en el siguiente espacio del cuadrado en el que estoy tejiendo. Una cadena, voy a hacer esta unión. Una cadena. Regreso al siguiente espacio del cuadrado que estoy tejiendo. Hago 3 macizos juntos. Dos cadenas. Llegué ahora a la última esquina. Voy a tejer la mitad del abanico. Que son 3 macizos y una cadena. Voy a hacer esta unión. Una cadena. Regreso al cuadrado que estoy tejiendo a terminar el abanico. Y para esto ya tengo nuevamente el tejido en forma vertical. Entonces termino ese abanico con 3 macizos que me faltan. Una cadena. Busco el espacio que está a un lado del abanico del cuadrado al que estoy uniendo. Hago una unión, una cadena, y cierro esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos, y así vamos a unir el cuadrado del otro lado, el que debe ir en esta otra esquina. Este es el que acabo de unir, ustedes deben unir este de acá. Les dejo aquí el esquema en forma vertical para que puedan ver los números. Cada número es la cantidad de puntos sobre los que se van a unir. Aquí se unen 3 puntos, aquí en 5, aquí en 5 y aquí en 3. En todos los casos tienen un número de uniones en cada uno de los cuadros. Y aquí la coloco en forma horizontal para que les sirva de guía y puedan ubicar cómo van tejiendo dependiendo del cuadrado que estén uniendo en ese momento. Y de esta forma debió quedarle su tapete. Terminamos nuestra labor, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video.